Jesús. Bueno, fijaos dónde estamos, en un lateral del templo de los Dioscuros, de Castor y Polus. Estamos en el pleno, uno de los plenos corazones del foro romano de todo Roma, de todo el cogollo digamos, de la ciudad antigua. Y lo que queríamos explicaros es precisamente un par de lugares muy especiales que no vamos a hablar del templo de los Dioscuros, pero sí de la participación de los Dioscuros en el lugar donde estamos. Si veis, por ejemplo, en este lugar de aquí, ahora mismo no queda absolutamente nada. En lo que es el suelo, todo esto, es el Lacus Iuturniae, ¿vale? Este Lacus Iuturniae, que antiguamente era un lago, un pequeño lago en época primitiva, lo que aquí en realidad sería como una especie de pozo grande, ¿de acuerdo? Y que se inundaría. Pero es un lugar que cuando Roma expande lo que es todo el foro romano, todo lo que es la parte de la ciudad, esta zona de aquí se monumentaliza, ¿de acuerdo? Se monumentaliza porque es un lugar que desde época muy primitiva, desde incluso seguramente en los inicios de la monarquía o de la República Romana, en este lugar venían precisamente los enfermos y demás personas a depositar exvotos de partes de cuerpo, partes, digamos, de lo que sería su cuerpo a curar, ¿de acuerdo? Entonces, la deposición de exvotos la tendremos aquí. ¿Por qué sabemos esto? Pues una de las razones es porque aquí se han encontrado un montón de exvotos de partes del cuerpo, bien de los ojos, de las piernas, de manos, de los genitales, partes de interiores también, de lo que es el cuerpo, se ha encontrado aquí, lo que es en exvotos de principalmente terracota o de bronce, y incluso algo de plata. Pero es que también se ha encontrado aquí justamente una escultura principalmente de Esculapio. Esa escultura, la original que estaba aquí, la tenemos en el Museo del Foro el Museo del Foro, que está en la zona de allí, justamente al lado del templo de Roma y Venus, el templo gemelo. Bueno, pues precisamente aquí está una estatua de Esculapio donde se ofrecía esas ofrendas. Pero se ha encontrado una cosa más maravillosa todavía, que es, bueno, por lo menos para mí, que me gusta mucho, en este lugar, luego, ahora lo veis así ya tapiado, pero este baldosado ya es de época muy posterior. Este lago se seca en lo que es la tardoantigüedad, época medieval, para poder utilizarlo como una sala más de la zona de la iglesia que está allí, ¿vale? Entonces, toda esta zona de aquí se tapia precisamente para utilizarlo como antesala de la zona de la iglesia que tendríamos allí, ¿vale? Zona ya cristianizada y demás. Se deja de utilizar en la tardo medievo, pero a ver, entonces, como aquí ve la gente mucho, pues no, a ver si no se me oye. Entonces, la cuestión es que durante la tardoantigüedad y el principio de la Edad Media, esto se sigue utilizando y se vuelve a utilizar como el sitio de ofrendas. Y ya en la tardo medievo ya se enlosa y se pierde esa función, ¿de acuerdo? Aquí, en este mismo lugar, justamente lo que es durante el siglo II, siglo III después de Cristo, pero bueno, a lo largo de toda la época republicana imperial, pero sobre todo de la época más imperial, a partir de Augusto Tiberio, aquí nos vamos a encontrar una cosa que no son exvotos, no es estatua, nos vamos a encontrar con unas tablas de ficción, es decir, unas tablillas de maldición. Y nos vamos a encontrar con unas que son muy, muy interesantes. Aquí se localizarían unas tablillas de maldición en plomo, ahora mismo están depositadas en las termas de Diocleciano y es precisamente en la fuente, en el lago de Iuturna, ¿vale? Bien en este de aquí o bien en el propio santuario que ahora vamos a comentar, ¿de acuerdo? Entonces, en este lago o en la propia fuente de Iuturna nos encontraríamos unos cubiletes,
de plomo, donde estaría depositado en su interior algunas figuras tipo colosoi, en las que estarían maldiciendo a una serie de personas. Eso precisamente es lo que nos encontramos conservado en las termas de Diocleciano, ¿vale? Bueno, van a ir pasando grupos evidentemente de visitantes, así que disculpadnos porque a lo mejor no os oigáis alguna de las partes. Pero es verdad que en esta zona se ha encontrado tanto para curar como para maldecir. Es algo normal, porque precisamente en las zonas de pozo, sobre todo en el pozo, en el Puteal, que van a colocar en época republicana en honor a Juturna, y en este lago, todas las aguas, las profundidades de las aguas, esas ninfas, de hecho Juturna era una ninfa del agua, son los seres comunicantes con el inframundo, ¿de acuerdo? Entonces van a ser mensajeras las ninfas de esas tablillas de maldición, por eso se colocan aquí. Y se han encontrado multitud, se han encontrado cientos de tablillas de maldición a lo largo de toda la cronología, tanto republicana como de época imperial. Entonces, Juturna servía no solo como elemento curativo, sino también servía como elemento de maldición, ¿vale? Esto es muy interesante porque estamos aquí viendo una dicotomía entre dos elementos dentro de un lugar sacro, ¿de acuerdo? Entonces, que no es incompatible, porque en muchas fuentes, en muchos lugares, nos vamos a encontrar ese tipo de cuestiones, En balnearios, por ejemplo, nos vamos a encontrar tablillas de maldición, por ejemplo, el de Bath, en Inglaterra. Allí nos vamos a encontrar tablillas de maldición dedicadas a Minerva Salus, a Spes, a Fortuna Balnearia y a otras divinidades, y es un lugar donde te ibas a bañar a curar en salud, ¿no? Y precisamente a través de las aguas, ¿no? Por eso es spa, ¿no? Salus per aquam. Entonces, no es incompatible, pero para nosotros es una especie de dicotomía y es algo incongruente. Pero lo interesante también de esto, y por qué está relacionado con los dioscuros, es la fuente, bueno, el pequeño lago artificial de Juturna frente al templo de los dioscuros. Ese templo, precisamente, ese altar es muy interesante. Esto es una copia que estáis viendo, el altar está original, está precisamente en el Museo del Foro, y ahí curiosamente, en este lugar que estáis viendo, lo que se ve es donde teóricamente los dioscuros, Castor y Pollux, vinieron a beber tras la batalla del lago Regilo, ¿vale? Regilo, que es en el 495, cuando aparecieron en esa batalla los dioscuros, aparecieron en sus caballos blancos y ayudaron a los romanos a vencer, ¿de acuerdo? Entonces, lo que sería esa parte de ahí, que es también interesante, eso se llenaría de agua y estaría comunicado con la fuente de YouTube. Todo esto hacemos que es un santuario realmente natural, una zona pétrea, pero que de forma denominación se artificia, por eso de toda esta zona, y que va a provocar precisamente la monumentalización de esta fuente y demás. Disculpad los movimientos, porque como hay mucha gente, pues intentamos evitar un poquito lo que es la mayoría de la gente, sobre todo el ruido. Y se monumentaliza esa zona de allí con esta fuente, y por supuesto se sacraliza el agua
con el santuario de Yuturna que tenemos ahí de lado. Ese santuario ahora es una restauración, solo de los restos originales quedaban muy pocos. Si os fijáis, solo las partes oscuras y la columna de la izquierda es la única que es original, todo lo demás es una restauración, porque todo eso fue destruido tras la habitaciones o lugares también del culto cristiano y la construcción de la iglesia que está a la derecha. Entonces ahí veis el altar también de Juturna o de Yuturna junto con un pozo. Ese pozo es muy interesante. Eso es un pozo dedicatorio, es un puteal, en el que vemos que la inscripción original, eso es una copia de la que se hará, la original también está en el suelo. Ese pozo es muy interesante, la losa de la parte de abajo no estaría, eso es una posición posterior, para que la gente tampoco se caiga, porque eso es una zona está hueca y comunicaría con la fuente anterior y junto con el lago Yucatán, ¿vale? Entonces toda esa zona es comunicante, estos tres lugares, y daría agua hasta el puteal. El puteal ese que veis ahí es un pozo, y lo más probable, lo más seguro, es que las vestales, que tenemos la casa de las vestales justamente detrás de este muro, y el templo de Vesta lo tenemos justamente ahí asomándose algunos de los restos, ¿no? Y detrás el templo de Antonino y Faustina, precioso. Y en ese sentido, las vestales lo más seguro es que se acercaran a ese puteal, a ese pozo, para recoger el agua y utilizarlo de forma ritual, ¿eh? Bien para las libaciones, bien para que los fictores hicieran la mola salsa, porque ya sabéis que las vestales no hacían la mola salsa, aunque lo diga Servio, en realidad ellas no hacían la mola salsa. Entonces recogían el agua de esta fuente de Yuturna, una agua sagrada, ¿eh? Pero es que también, como sorpresa, a través de ese pozo y de esta fuente, también los cultores de la diosa Isis cogían el agua para sus rituales. ¿Por qué? Porque teóricamente tenía que ser agua del Nilo, pero evidentemente si tenemos el culto aquí en Roma, un Iseum, pues no se irían hasta Egipto para coger el agua, y lo cogerían seguramente o bien del río Tíber o bien de agua sacra, como es esta de Yuturna o alguna similar, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, tenéis este lugar sacro, que es 3 lugares sacros conectados también con los dioscuros, que está justamente ahí a mi espalda, y lo que podéis ahora mismo comprobar. Y lo único que queda son esas 3 columnas con esas manchas verdes, que son en realidad clavos o grapas de bronce oxidado, que le dan ese color característico del color verde cuando se moja y se oxida el verde, ¿no? Por eso las esculturas de bronce son de color verde. Y digamos que terminaríamos aquí, pero lo que es muy interesante, porque las esculturas, digamos, de los dioscuros, las originales, están también dentro del Museo del Foro, y esas esculturas estarían también colocadas en este lugar, bien en la portada la entrada, mejor dicho, del Templo de los Dioscuros, que en época de Calígula utilizó el templo de Castor y Polus como parece ser, según nos cuenta Suetonio, como entrada a su propio palacio, construyendo una rampa desde el propio templo hasta esa zona de ahí, utilizando parte de lo que es la biblioteca Augustea o biblioteca de Minerva, ya a partir de época de Tiberio, que es quien manda construir junto con Livia toda esa zona de allí. Es una zona impresionante de la biblioteca de Minerva, el templo de Minerva que está al lado, parece ser un aula sacra dedicada a Augusto, el primer emperador de Roma, y la biblioteca que tendríamos allí, que parte de ella es también reutilizada para construir
la iglesia que continúa por esa zona de allí, ¿no? Y se apoyaría la rampa en este lugar de aquí hasta llegar precisamente a lo que es el Palacio de Calígula o la Domus de Calígula, que estaría ahí en el Palatino. Claudio, el siguiente emperador, derrumbará esta rampa y la veríamos tal cual, ¿vale? No hay apenas arranque, aunque Pablo Braconi parece ser que ha localizado algún pequeño arranque de la rampa, aunque seguramente haya sido de madera, ¿eh? Por eso luego a Claudio le es mucho más fácil derrumbar la rampa que hay desde este templo hasta el palacio. Dicho todo esto, solo quedan esas 3 columnas del templo de los Dioscuros, y con esto terminamos estos 3 o 4 lugares sagrados conectados con el agua, de la fuente, con el lago Yuturna y con el santuario de la diosa Yuturna o la ninfa Yuturna, y así terminamos este pequeño video. Así que esperamos que os haya gustado y vamos a ver otros lugares del foro también muy interesantes, aprovechando que ya va bajando el calor. Así que nada, vale, TVB, y hasta la próxima.